Ya, comienza. Ya, Ya, buenas buenas tardes, tardes, ingeniero. ingeniero. En esta En esta ocasión ocasión vamos a vamos a hablar hablar sobre sobre el el tema del tema del ensamblaje, ensamblaje, diagnóstico y diagnóstico y mantenimiento mantenimiento preventivo de las preventivo de las computadoras computadoras personales. personales. Como Como integrantes integrantes estamos estamos presentes presentes Joseph Joseph Zabaleta, Zabaleta, Giancarlo Ruiz y quien le habla, Franco Torres. Siguiente, por favor. Ok, vamos a darle una pequeña introducción al tema. Del artículo en sí se va a enfocar en proporcionar una guía completa y práctica sobre el ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales. A lo largo de estos 3 capítulos se va a abordar tanto el soporte físico como el lógico, lo que va a permitir comprender de manera integral el funcionamiento interno y la interacción del hardware y el software de un sistema. Además, se ofrecen herramientas técnicas para la correcta identificación y resolución de problemas mediante el diagnóstico del software, así como prácticas recomendadas para prolongar la vida útil de los componentes de la PC a través del mantenimiento preventivo. Cada capítulo tiene un enfoque específico, desde los fundamentos de los componentes físicos y lógicos de una computadora hasta los procedimientos detallados para ensamblar, diagnosticar y mantener equipos en óptimas condiciones de operación. Siguiente, por favor. Ok, continuando con el primer capítulo, vamos a hablar sobre el ensamblaje de la PC, cuáles son los pasos a seguir. Siguiente, por favor. Ok, viendo el primer paso, vamos a tener que tener bien cuidado la revisión de los componentes, en donde vamos a tener que verificar que contamos con todos los componentes necesarios que sean compatibles entre sí. Como segundo paso, vamos a hacer la preparación para armar la PC. Para armar esta PC es importante disponer de herramientas básicas como destornillador, tornillos. Además, es recomendable utilizar guantes antiestáticos para evitar dañar cualquier componente de ellos. Posterior a ello, vamos a tener que preparar a la placa madre. Para comenzar, primero se abre la caja donde está ubicada la placa y se debe colocar este componente de forma superficial, ya sea en la caja o sobre alguna mesa, mostrando todos los sockets que se van a instalar, como el CPU, el RAM, el almacenamiento en la parte superior. Después de ello se hace la colocación del CPU. Una vez se prepara la placa madre, se abre la caja con los procesadores, perdón, con el procesador, el cooler y en el caso de que sea un Intel, tiene que levantarse cuidadosamente el zócalo LGA en la placa base, retirando la cubierta protectora y para los Ryzen se tiene que levantar suavemente una placa, colocar el procesador en la placa madre siguiendo la línea marcada tanto en el procesador como en la placa. Luego bajar la palanca y los coolers predeterminados generalmente ya tienen la térmica aplicada para que se puedan colocar directamente al alimentador y alinearlos con los tornillos de soporte. En el quinto paso vamos a colocar las memorias RAM en donde lo primero es verificar si la placa madre contiene de 4 o 2 ranuras. Según esto, si se cuenta con 2 o 4, se debe instalar solamente los permitidos y activar el dual channel entre ellas, para así estar evitando perder velocidad. Como sexto paso es la colocación del cooler del CPU, dependiendo del tipo del cooler, si este viene incluido en el CPU o en la caja o no, ya sea por aire o que sea enfriamiento por agua, el proceso de instalación puede variar. Siempre es recomendable leer el manual correspondiente para evitar daños en el CPU como en los demás componentes. Y como séptimo paso, le vamos a tener la conexión de cables con cuidado a la placa madre. Siempre vamos a tener que atornillar bien los orificios y corresponder para evitar que se desplace y evitar daños que se puedan ocurrir. Como último, tenemos la instalación del software, en donde insertamos un USB o DVD en los casos con el sistema operativo que se desea instalar, que generalmente son Windows 7, 8, 10 u 11 en la actualidad. Sin embargo, también existen otras opciones como podrían ser Linux o Ubuntu. Siguiente, por favor. Le daré pase a mi compañero Giancarlo Ruiz.
Buenas tardes, ingeniero. En este caso vamos a ir por el capítulo número 2, que es diagnóstico de software de la computadora. El diagnóstico por software constituye una técnica fundamental dentro del campo de la ingeniería de sistemas y mantenimiento de computadoras. Este proceso se refiere al uso de herramientas especializadas para análisis, monitoreo y diagnóstico de los diferentes componentes de hardware y software también de una computadora personal. El diagnóstico por software abarca múltiples dimensiones, como el estado de microprocesador, que viene a ser el CPU, la memoria de accesos aleatorios, que viene a ser la memoria RAM, y el subsistema gráfico, que viene a ser el GPU, y las unidades de almacenamiento, que podrían ser, en este caso, discos sólido o híbrido, y otros periféricos. A continuación se detallan las herramientas técnicas que permiten realizar un análisis exhaustivo del sistema. Para lo que es el herramientas de diagnóstico técnico, tenemos como software el HW Monitor. Este programa permite medir las temperaturas, voltajes y la velocidad de, de los ventiladores en tiempo real. También tenemos el Crystal Disk, que nos informa sobre el análisis del disco híbrido o sólido, dependiendo de cada uno de ellos. Tenemos el SPU-Z, que nos proporciona todos los datos precisos de los componentes que están dentro del computador, ya sea memoria RAM, ya sea CPU o ya sea este otro componente, como en este caso podría ser una tarjeta gráfica. También tenemos el Windows Memory Diagnostic, utilidad integrada en Windows, que permite también realizar un análisis básico de la memoria RAM del sistema y reportar posibles fallos de hardware. También tenemos otro que viene a ser el procedimiento de diagnóstico por software. Se detalla el procedimiento técnico para realizar un diagnóstico completo, riguroso y el estado de la computadora también personal, basado en la interpretación de los parámetros hardware y software. Como tenemos en eso, es el monitoreo de rendimiento del sistema, que es la supervisión del microprocesador, ¿no? Que viene a ser el CPU. Utilizando el HW monitor, se procede a evaluar las temperaturas de operación del CPU y los procesadores modernos, como en día de hoy, el i3, el i5, i7 e i9 de la generación de Intel. Están equipados con sensores térmicos que permiten monitorear en tiempo real los rangos de temperatura. Una temperatura superior a 80 grados centígrados bajo carga podría indicar un fallo en el sistema, en la refrigeración o incorrecta aplicación de la pasta térmica. Para el segundo paso vendría a ser la evaluación de la memoria RAM. Se utiliza el Memory Test 86 para realizar un análisis exhaustivo de los módulos de memoria RAM. Este proceso es crítico para identificar errores en la lectura y como también escritura, o también fallos en las celdas de memorias en los cuales podrían estar causando pantallazos azules o fallos intermitentes en el sistema. El tercer paso que tenemos es el diagnóstico de subsistema gráfico, que viene a ser el GPU. Se utiliza el FurMark un benchmark. Se emplea para realizar una prueba de estrés de la tarjeta gráfica. Esta prueba es útil para verificar la capacidad del GPU de manejar cargas gráficas intensivas sin errores o sobrecalentamientos. Deben tener una temperatura estable sin que ocurran artefactos visuales o cuellos de botella, o puede ser también apagones. El paso 4, que es análisis del disco duro. En este caso, el más usado es el Crystal Disk Info, que nos permite saber cuántas veces ha sido usado tal almacenamiento. En este caso puede ser como disco sólido o híbrido. Determinar también en qué estado se encuentra, si está bueno o si está malo o si está defectuoso, y entre otras características que puede tener el disco. También el monitoreo de software, bueno, como el quinto paso es el monitoreo de software y recursos del sistema, ¿no? Eh, a través del administrador de tareas y monitor de recursos se puede verificar el uso del CPU, la memoria RAM y como también el almacenamiento en tiempo real. Tenemos también como soluciones para fallos detectados. Una vez identificados los problemas mediante el diagnóstico por software, se procede a implementar las soluciones técnicas correspondientes. Altas temperaturas en el GPU o CPU,
Se debe revisar el sistema de refrigeración verificando la correcta instalación del cooler, la aplicación de pasta térmica y la integridad de los ventiladores o sistema de refrigeración líquida. Errores en la memoria RAM. Si el Memory Test 86 detecta errores, es probable que uno de varios de los módulos de memoria RAM estén defectuosos. En este caso se recomienda reemplazar los módulos afectados y asegurarse de que estén correctamente instalados en los canales de memoria correspondientes, que viene a ser en este caso Dual Channel. Fallo de disco duro. Si el Crystal Disk informa que o reporta sectores reasignados a sectores no corregibles, se recomienda hacer una copia de seguridad y cambiar el disco de almacenamiento. También tenemos lo que es optimización del sistema operativo. Si se detecta un uso excesivo de CPU o memoria RAM por parte de las aplicaciones o procesos específicos, se recomienda desinstalar el software innecesario y ejecutar un análisis del malware, como también actualizar los controladores del sistema. Y eso vendría a ser todo por el capítulo número 2. En este caso le doy el pase a mi compañero Joseph. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Joseph. Yo voy a hablarles sobre el mantenimiento preventivo de una PC. Siguiente, por favor. Primero, la definición del mantenimiento preventivo. Se entiende como mantenimiento preventivo de computadoras a todo proceso o tarea relacionada con que es realizada en un equipo con el fin de evitar cualquier posible falla en el sistema o daño en la integridad física de la máquina. A través de ciertos cuidados y revisiones periódicas se aseguran que se encuentre en buen estado. Este tipo de tareas y procesos de prevención pueden ocurrir a nivel de hardware o software con el fin de mejorar el rendimiento y evitar cualquier error o falla en el tiempo. Ahora, la definición de mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo informático es una manera de mantenimiento del sistema informático, el cual se realiza después de un fallo o un problema que surge en un sistema, con el objetivo de restablecer la operativa del sistema o el trabajo comunicativo de la empresa. Algunos casos pueden ser imposibles de predecir o prevenir un fracaso, lo que hace que el mantenimiento correctivo la única opción. En estos casos, el sistema de mantenimiento deficiente puede exigir la reparación como consecuencia de la falta de mantenimiento preventivo. En algunas situaciones, la gente puede optar por centrarse en correctivas en lugar de preventivo, reparaciones como parte de una estrategia de mantenimiento informático. Otras fases que podemos detectar sobre un mantenimiento correctivo comienzan en el fallo informático, ya sea software o hardware, y su posterior diagnóstico de la falta para determinar por el fallo que apareció. La fase de diagnóstico puede incluir la inspección física de un sistema, el uso de un equipo de diagnóstico para evaluar el sistema, las entrevistas con los usuarios del sistema y una serie de otras medidas. Es importante determinar qué causó el problema a fin de tomar las medidas adecuadas y ser conscientes de que múltiples fallas de componentes o software pueden haber ocurrido en forma simultánea. Ahora, los factores de determinar la vida útil de un computador son las horas de uso del computador, el número de aplicaciones que se abren y simultáneamente, lugar donde está ubicado el computador, número de mantenimientos realizados, golpes o daños de la integridad física. Ahora, los elementos del mantenimiento preventivo a nivel de software. Al realizar el mantenimiento preventivo existe una serie de factores que deben ser revisados y optimizados para que el computador recupere su estado funcional y normal. A continuación se mencionan elementos que se llevan a cabo para realizar el mantenimiento preventivo. Primero tenemos la limpieza de archivos. La limpieza de archivos innecesarios es un paso importante en el mantenimiento preventivo de un computador. Esto incluye eliminar aplicaciones que no son usadas frecuentemente, archivos temporales del equipo, vaciar la papelera de reciclaje, borrar la memoria caché del navegador web, entre otras. La revisión del antivirus, debido a que existen los malware, el cual puede afectar directamente el funcionamiento del computador. El mantenimiento preventivo es necesario actualizar el antivirus, al igual que activar para verificar el estado del sistema operativo y el computador. La revisión del disco duro. Para revisar el disco duro se puede realizar de manera directa o utilizar software especializados como Scandix para así comprobar el estado de integridad de la PC y los archivos que se almacenan. La desmantelización. En el mantenimiento preventivo, otro factor importante es desmontar el equipo pieza por pieza, así
Revisar y evaluar el estado en el que se encuentra cada componente, además para realizar una limpieza y cambio de algunas piezas. Luego, como quinto punto tenemos materiales para realizar el mantenimiento preventivo a nivel de hardware. Tenemos los destornilladores, separadores, imanes, alicates, pulseras antiestáticas, alfombra antiestática, tapabocas, brochas antiestáticas, multímetro, cauting, aspiradora de aire comprimido, gamuza atrapapolvo y alcohol isopropílico. Luego, como sexto punto, tenemos la importancia del mantenimiento preventivo. Reducción de gastos a largo plazo. El mantenimiento preventivo evita posibles gastos futuros si el PC se dañase a sufrir algún daño o falla grave. De esta manera se asegura el bienestar de los equipos para que se encuentren en buen estado por un tiempo prolongado. Mayor vida útil de la PC. Al realizar el mantenimiento preventivo, siempre la vida útil del PC es mucho mayor, ya que el momento de utilizarse se sentirá como una nueva. No hay pérdidas de información. Con el mantenimiento preventivo, la probabilidad de que haya una pérdida de información disminuye o incluso es errática por completo. Luego tenemos elementos que mantienen correctivo al nivel software. El mantenimiento correctivo se realiza cuando ya existe una falla o un problema en el sistema, y su objetivo es restaurar el funcionamiento del equipo. A continuación se mencionan los elementos claves para llevar a cabo el mantenimiento correctivo. Primero tenemos la corrección de errores en el sistema operativo. Los fallos en el sistema operativo pueden generarse inestabilidad o bloqueos. En este caso se procede a reparar archivos del sistema, reinstalar actualizaciones e incluso realizar reinstalaciones completas. Restauración de datos perdidos. Si el equipo ha expirado la pérdida de archivos por daños en el sistema o ataques de malware, es necesario recuperar los datos mediante el uso de software especializados en recuperación de archivos o restaurar respaldos previamente generados. Eliminación de virus y malware. En el caso de que un virus o software malicioso haya infectado el sistema, se procede a la eliminación de estos utilizando herramientas antivirus, antimalware o reinstalación del sistema en casos más graves. Reparación del software corrupto. Algunos programas pueden ser fallos, cierres inesperados o funcionar correctamente. Se evalúa si es necesario reinstalar el software afectado o aplicar parches y actualizaciones para corregir el problema. Luego tenemos materiales para realizar el mantenimiento correctivo a nivel de hardware. Tenemos nuevamente los destornilladores, el multímetro, cauting, brochas antiestáticas, alcohol isopropílico, piezas de repuestos, alicates, pulseras antiestáticas, aspiradora de comprimido y gamuza de atrapapolvo. Luego, la importancia del mantenimiento correctivo. Tenemos la recuperación de la funcionalidad del equipo. Gracias al mantenimiento correctivo, el equipo puede volver a su estado operativo, lo que permite continuar con el uso sin necesidad de una intervención mayor de nuevas máquinas o dispositivos. El mantenimiento correctivo permite restaurar la operatividad del equipo de una manera rápida y eficiente, lo cual es crucial para minimizar las interrupciones en el trabajo. Y por último, al corregir el problema de manera oportuna, se evita que estos empeoren o causen más daños, lo cual podría evitar el costo de reparación más altos o incluso la necesidad de reemplazar el equipo. Luego tenemos el diagrama de flujo, que inicia con realizar una orden del día y firmar. Luego el aislamiento del key de herramientas, el alistamiento del key de herramientas con el que realizaremos el mantenimiento preventivo. Luego acudir a la hora y a la fecha estimulada. Luego comprobamos si el equipo enciende o no. Si el equipo no enciende, se detectan las fallas que deban corregirse. Y en caso que el equipo sí encienda, se desconectan todos los dispositivos de potencia y comunicación. Luego continuamos con organizar los tornillos en el orden en el que se desarma la PC. Luego colocarse la mallita antiestática. Luego retirar las tarjetas de video, sonido, fax y modem, etc. Luego retirar el bonus de datos y los claves de alimentación de la fuente de poder. Luego se retiran la unidad de disco flexible y disco duro. Y si es necesario retirar el CPU, limpiarla y untarla de crema lubricante. Luego se limpian los contactos de la tarjeta con un borrador de lápiz. Luego se limpian el blueware, las partes de la tarjeta de madre. Luego se limpia la fuente de poder. Luego la unidad de disco flexible con alcohol isopropílico y copitos de algodón. Y luego limpiamos la unidad CD-ROM
con un disco de limpieza. Luego continuamos, siguiente por favor, con las conclusiones. No, con la conclusión. Primero, la conclusión que sacamos es que el diagnóstico por software es un instrumento que desempeñará un papel decisivo en la conversación de la integridad operacional y el rendimiento de una computadora personal. El uso de los implementos informáticos especializados facilita la detección preliminar y, y de anomalías y la posibilidad de aplicar medidas preventivas mucho antes de que se produzcan errores críticos. En este respecto, la interpretación adecuada de todas las demás métricas técnicas es imprescindible para posibilitar la continuación del manejo proactivamente programado y la implementación eficiente en este caso. Todos los sistemas considerados. Gracias, eso sería todo, ingeniero.